Bueno, pues muchas gracias a todos por compartir con nosotros esta interesante mesa y bueno, por haber aceptado nuestra invitación a estar hoy aquí. Cuando hablábamos con ITH de organizar una mesa en torno a asuntos medioambientales, sociales o de gobierno corporativo en Fitur, pensábamos qué grandes temas tenemos por delante en el presente y en lo que está por venir, ¿no? Y sin duda pensamos en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Hace escasamente unos días ha terminado el foro de Davos. Se presentaban como informe previo los grandes riesgos globales a los que nos enfrentamos. Y si bien la inteligencia artificial no se ve como un riesgo como tal, sí conceptos asociados como temas que tienen que ver con el uso de nuevas tecnologías o la inteligencia artificial o temas que tienen que ver con la ética. Sin duda sabemos que la inteligencia artificial nos presenta grandes oportunidades que tienen que ver con el bienestar de las personas y con la protección del medio ambiente. Hemos visto experiencias que nos ayudan a mejorar la gestión de los recursos naturales, a controlar los gases de efecto invernadero y temas también que tienen que ver con, por ejemplo, la inclusión financiera. Pero vemos también posibles efectos que podrían ser negativos en cómo utilicemos la inteligencia artificial y también la gobernanza en torno a la inteligencia artificial. Os hablaba hace un momento de Davos. Se han presentado en Davos nuevas propuestas a nivel regulatorio en Europa, propuestas de alianza y cooperación promovidas también por el Foro Económico Mundial. Y bueno, aterrizado aquí hoy, hablando de turismo, también en un marco que tiene que ver con España, pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya se han presentado a los 4 fantásticos ponentes que tenemos la suerte de tener hoy aquí. Y voy a empezar haciendo una pregunta a Enrique, porque yo no sé vosotros, ¿no? Pero a veces cuando hablamos de inteligencia artificial empezamos a pensar en pérdida de empleo, ciberataques, un montón de cuestiones y no tenemos claro qué es y qué no es la inteligencia artificial. Entonces, Enrique, como experto en estos temas, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es ese aplicativo, esa tecnología que todos estamos utilizando, que se sustenta sobre todo en los datos. No se te oye. ¿No se me oye? Es que yo creo que no le oyen los ponentes, pero yo creo que es que el público tiene cascos y entonces sí que escucha. No sé, Manuel, igual te puedes como echar hacia aquí un poquillo y así se mejora un poco. A ver, ¿sí? Bueno, no sé. ¿Ahora se oye si hablo? No. Tampoco se oye. No se oyen. ¿Coge el micrófono? Sí, al resto sí. A mí sí. A mí sí. Bueno, vale, ahora se oye, ¿no? Vale. A ver, inteligencia artificial básicamente es una tecnología que es transversal, que cada vez llevamos años utilizándola, pero ahora a través del cómputo y ciertos elementos que hay multitud de datos, pues se ha democratizado. Pero sobre todo es que la potencia que viene por parte de los datos, ¿vale? De los datos podemos extraer un porrón de información y lo podemos utilizar en las empresas, porque aquí la idea es utilizarlo y activarlo en las empresas para generar más negocio. Podemos activarlo de diferentes maneras. Desde un punto de vista del negocio, existen sobre todo 2 puntos. Uno sería todo lo que tenemos en la información, porque somos organizaciones de conocimiento donde tenemos información en los cajones, en la mente, en todos esos archivos que tenemos guardados, que a veces son estructurados, que son esas tablitas o esos RPs donde tenemos información, y hay veces que esa información está guardada pues en PDFs, en audios, etcétera, y la inteligencia artificial lo que nos permite esa tecnología es poder procesar todos esos datos, pero lo importante es procesarlos para hacer algo específico, que sea accionar, automatizar un proceso o accionar o tomar decisiones para luego entender mejor al cliente, personalizar los productos y los servicios. Pero bueno, básicamente... Bueno, yo creo que sin duda visto así, se nos ocurren muchas cosas, ¿no?, con las que podemos mejorar la inteligencia artificial, aunque quizás la duda es
O sea, cómo pensar, ¿no? Cómo utilizar la inteligencia artificial. Por eso, ¿no? Para ayudarnos a pensar en cómo utilizar la inteligencia artificial, hoy hemos unido, ¿no? a 3 patas muy interesantes en el mundo del turismo: el sector hotelero, un destino y un proveedor, ¿no? de servicios para todo el ecosistema turístico. Empezamos por ti, por ejemplo. Cuéntanos cómo lo hacéis desde Lopesan, cómo estáis utilizando la inteligencia artificial. Bueno, de forma resumida, la inteligencia artificial es una herramienta más con infinitas posibilidades, porque estamos empezando, para hacer y facilitar lo que habitualmente estamos haciendo, que es generar unas experiencias al cliente de la mejor manera posible, eficientar al máximo nuestros procesos productivos, porque al fin y al cabo somos una industria en el cual eficientarlos para con los mejores medios y con los mejores recursos proporcionar ese tipo de experiencia. Bueno, pues la inteligencia artificial es una herramienta que empezamos a aplicar en cada uno de todos y cada uno de los procesos que tenemos dentro de la organización. Evidentemente, cuando entramos en la parte más operativa, pues estamos incorporando mecanismos de inteligencia artificial desde el control del desperdicio alimentario, que verificando y pesando el desperdicio para optimizar las exposiciones de los buffets, más allá de tener ese compromiso social y de sostenibilidad para minimizar el consumo de alimentos. Incorporamos la inteligencia artificial a la hora de metodología de aprendizaje, a la hora de establecer patrones de consumo energético. Estamos empezando, porque se nos abre esa vía a interactuar con el cliente, incorporando tecnología de inteligencia artificial para facilitar esa comunicación. Antes era más pasivo, la inteligencia artificial nos va a dar la posibilidad de ser mucho más activos, pero yo creo que hay que tenerle todo el respeto, pero sobre todo quitarle todo el miedo, que es una herramienta más de las que se nos pone a disposición a los gestores, que nuestra responsabilidad va a ser utilizarla adecuadamente, pues para lo que tenemos que hacer. En la industria turística sabemos claro que es facilitarles experiencia al cliente y optimizar los recursos para facilitar esas experiencias. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en definitiva. Vamos incorporándola poco a poco, porque sí es verdad que es tecnología nueva, donde cambian algunos parámetros, pero sin miedo y sin pausa. Y tampoco una pregunta en relación con esto que comentas, porque estás hablando de cosas como muy concretas que estáis integrando para mejorar la eficiencia en el hotel. Y relacionado con lo que comentaba Enrique, lo que estáis empezando a integrar son propuestas que os están llegando a través de proveedores que ya teníais, que os proponen mejorar los procesos, o estáis haciendo vosotros requerimientos específicos a una nueva oferta que no hay en el mercado. Las dos vías son válidas. A nosotros nos llega la inteligencia artificial gracias a partners o proveedores que nos invitan a participar en distintos proyectos. Nuestro carácter es bastante innovador en el sector, con lo cual sí hemos estado bastante abiertos a incorporar esta tecnología o cualquier otra que pueda ser en un momento disruptiva. Claro. Pero cierto es que aparece en nuestra dashboard o aparece en nuestro consejo por invitación. Sí. A partir de ahí empieza a madurar dentro de la organización. Nosotros no somos una empresa tecnológica, ni mucho menos, pero empieza a madurar dentro de la organización y entonces se empiezan a plantear proyectos más ad hoc en donde seamos nosotros, incluso los desarrolladores, evidentemente con partners tecnológicos que nos ayuden y particularizar algunas de las aplicaciones que la inteligencia artificial va a tener dentro de la organización. Pero evidentemente aparece de la mano de partners y colaboradores que nos invitan a participar. Encontramos una utilidad y explota, que es lo maravilloso de todo esto. Ahora todo más rápido, pero explota. Muchas gracias. Es que esto es uno de los primeros puntos, ¿no? Yo creo que ya surgía en el debate previo que hemos tenido a esta mesa, la necesidad, ¿no? de colaborar y estar un poco en alianzas para que esto pueda ocurrir, ¿no? Bueno, Leire, yo me confieso súper fan de Benidorm, ya se lo he dicho a ella. El año pasado para mí fue un año de muchos descubrimientos en mi vida personal y profesional, y he de decir que Benidorm es uno de ellos, sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la innovación, con lo cual feliz de tenerte hoy en la mesa y que nos cuentes cómo estáis aplicando la inteligencia artificial para gestionar Benidorm, para gestionar este destino tan maravilloso. Perfecto, bueno,
Lo primero, muchísimas gracias a ITH por poder estar en esta mesa y bueno, encantada de estar con estos compañeros con los que podemos, bueno, pues dar un poco información al respecto de qué estamos haciendo, poner un poco el foco en qué es Benidorm, porque muchas veces todo el mundo considera que conoce Benidorm, pero Benidorm yo creo que muchísimas veces es un gran desconocido. Bueno, en pernoctaciones turísticas, con los datos publicados ayer de NINE, estamos hablando de 15 millones de pernoctaciones, más de 2,700.000 turistas de prácticamente casi todas las nacionalidades europeas, y contaros que Benidorm es un pequeño territorio de 38 kilómetros cuadrados que ya en 1956 decidió proteger el 61% del territorio con ese modelo vertical. Ese modelo vertical y esa sostenibilidad medioambiental que ya se puso como de foco en su momento es lo que ha ayudado a la ciudad a gestionar con posterioridad con esa eficiencia en todos los campos, y lo que se ha intentado por parte de la ciudad es dar pasos mucho más grandes poco a poco en diferentes ámbitos. Luego hablaremos del agua y es increíble, ¿no? La eficiencia hídrica de Benidorm es un 96%, ese dato lo tienen muy pocas ciudades en el mundo, ¿no? Y eso se debe un poco a esa planificación urbanística y ese modelo vertical de ciudad. ¿Ahí en qué actuaciones hemos trabajado? Pues hemos trabajado pues desde ámbitos de eficiencia y de inteligencia artificial aplicado a la gestión del agua por parte de Hidracua y Dynapsis, a otras actuaciones, por ejemplo, en monitorización de flujos en las playas para optimizar cómo intentamos llevar flujos de unos a otros. Allí durante la pandemia incluso parcelamos las playas de Benidorm, y cuando no se podía entrar ni una sola persona en un campo de fútbol, un 15 de agosto nosotros gestionamos 54.000 personas en parcelas, como si fueran un teatro. Bueno, al final pues Benidorm siempre intenta optimizar sin duda toda su gestión, y bueno, en 2018 quiso poner en valor todo aquello que había desarrollado. Fue el primer destino turístico inteligente certificado del mundo, con la norma de destinos turísticos inteligentes, que tiene 5 ejes, que son la innovación y la tecnología, y aquí la inteligencia artificial forma parte de ello, y luego la sostenibilidad, la accesibilidad, todo ello bajo el paraguas de la gobernanza. Trasladaros que al final, por nuestra parte, de lo que se trata es poner el foco en tener una mejor ciudad para nuestros ciudadanos, y una mejor ciudad para aquellas personas que eligen visitarnos, y mejorar esos procesos, porque al final tenemos muchos dualismos, y entre ellos pues que no somos un municipio turístico y por lo tanto no estamos financiados como tal. Entonces, ante la necesidad de gestionar y de optimizar nuestros recursos económicos, pues hemos hecho virtud, como con el agua. Muy bien, muchas gracias, Leire. Bueno, Manuel, tú tienes una larguísima trayectoria en empresas utilities, por decirlo de alguna forma, donde habrás visto también habréis hecho unos cambios, ¿no?, a raíz de la inteligencia artificial. ¿Cómo estáis aplicando estos métodos de inteligencia artificial para que todos, ¿no?, en el turismo nos podamos beneficiar? Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar por el principio. Has dicho eso, ya uno pues tiene una historia, efectivamente, y ha ido pasando por diferentes fases, ¿no? Y ahora nos lanzamos todos a hablar de la inteligencia artificial, pero no hemos de olvidar una cosa, ¿no? Y es que llegar al punto de inteligencia artificial, lo que definía muy bien Enrique, datos estructurados, datos no estructurados, necesitas un proceso de digitalización para garantizar que tienes dato de calidad. La inteligencia artificial y su resultado va a ser tan bueno como sea el dato de entrada. Aquí la magia se produce después, no antes, ¿no? Por tanto, hay que generar, sin lugar a dudas, a través de procesos de digitalización, un dato de calidad, con una arquitectura adecuada y con una gobernanza que garantice esa calidad del dato, ¿no? Por tanto, para mí, ese es el dato, el punto de partida, y aquí es donde le agradezco a Leire el comentario al respecto de Dynapsis. Dynapsis es un centro digital, un hub digital, y además desde aquí en Diagonal estoy viendo a la directora del centro, claramente nace con la vocación de cuidar y curar ese dato para extraerle el máximo valor en todo el proceso. Y ahí es donde estamos, ¿no?, en ese proceso de ir avanzando, y antes de llegar al punto donde estamos hoy, 2024, hablar de inteligencia artificial, yo diría que el hype que está tomando, más allá de ya está Davos, y invitan merecidamente a Sam Altman, el CEO de ChatGPT, lo invitan a Davos a dar una ponencia, es lo que ha marcado la diferencia, pero
Enrique nos podría explicar los inviernos de la IA, ¿no? Los inviernos por los que ha pasado la inteligencia artificial desde los años, por poner alguna fecha, los años 50, 60, cómo hemos ido entrando y saliendo. ¿Por qué digo todo esto? Porque desde el grupo Akbar y con su accionista Veolia venimos aplicando la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. No en formato de ChatGPT, que ahora también, sino en formato Machine Learning, Deep Learning, Reinforced Learning. ¿Y para qué? Para la mejora de las operaciones. El rendimiento hidráulico es esencial para nosotros y es esencial desde muchos puntos de vista. Ser capaces de tener una buena información para encontrar de una manera muy eficiente y rápida dónde potencialmente puede haber una fuga, por ejemplo, y llegar a esos rendimientos excepcionales de los 90 largos por ciento, por un lado, y después por otro, incluso también vincularlo a una fuera de la esfera operacional a la esfera social. ¿Por qué? Tenemos más de 13 millones de clientes. Eso nos permite pues, tener un flujo de información al respecto de cómo están pagando las facturas de una manera muy precisa. Tenemos una información de mucho detalle que nos puede servir como adelantador, como ese indicador adelantado de potencial situación de vulnerabilidad. Y de acuerdo con la administración y de acuerdo con el municipio y con la proximidad, establecer mecanismos de ayuda para que esa situación de vulnerabilidad no llegue a ser una realidad, sino que podamos actuar anteriormente. Eso sí, siempre de la mano de los que saben de verdad, que son pues, los funcionarios de los servicios sociales, los técnicos que saben del criterio que se deben aplicar desde el municipio, desde la proximidad, y poniendo a disposición la información y algunos elementos diferenciales que tenemos como compañía, como nuestro fondo social, para que nadie que no pueda pagar el agua se quede sin agua. Por tanto, yo diría que estamos aplicándola, primero, desde hace mucho tiempo. La curva de aceleración ahora es bestial, por tanto, no te sirve nada el pasado, simplemente que tienes un aprendizaje que hay que seguir desarrollando, y lo estamos utilizando en tanto el ámbito operativo como el ámbito social, como ámbito energético también en el perfil de Veolia general. Muchas gracias. A mí hay un dato que me encanta, lo ha comentado Leire también. Yo conozco vuestro centro en Murcia de Dinapsis y es decir que me he quedado impactada. ¿El de Cartagena? Sí, el de Cartagena. Me he quedado impactada con la eficiencia en el agua que podemos lograr en España, ¿no? Entonces, no sé si Manuel o Leire nos podéis dar un ejemplo del nivel de eficiencia en el agua que se puede alcanzar en España, porque me lo habéis dicho antes, pero que para dar algún dato también como concreto. ¿Y yo? Por favor. Bueno, pues lo comentaba previamente, ¿no? En Benidorm, que creo que es el ratio más alto que tenéis en España, estamos hablando de un 96% en la eficiencia hídrica. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 100 gotas que tenemos en el ciclo del agua, solo perdemos 4. La media nacional estamos en torno a un 70% aproximadamente, y en Europa todavía están un poquito más alejados. Tienen más agua y pues nosotros hacemos de la necesidad virtud, como os decía. Pero es que somos capaces de reutilizar un 36% del agua. Es decir, una vez que el agua es depurada, normalmente pues su camino es que pase en nuestro caso al mar o en otros casos a los ríos. Pues nosotros somos capaces de reutilizar un 36% en la agricultura local, en el baldeo de calles. No llueve, tenemos que limpiar nuestras calles y por lo tanto utilizamos ese agua reutilizada, y también en los jardines. Bueno, en otros lugares optan por tener césped artificial, nosotros optamos por tener naturaleza que nos ayude a seguir trabajando en esa gestión. Pero un detalle muy concreto, porque nosotros aprovechamos mucho cuando viene diferentes medios de prensa a visitar nuestra ciudad, pues enseñarles también los modelos y enseñarles cómo gestionamos, ¿no? Y entrar a Dinapsis es entrar a otro mundo, y siempre tenemos la suerte que María y Ciriaco nos ayudan a poder trasladar pues todo lo que se está haciendo en la ciudad. Y algunos ejemplos tan claros como que somos capaces de ver cómo nuestras alcantarillas van a evolucionar a lo largo de los años gracias a la inteligencia artificial, que dependiendo pues qué tipo de tubería tenemos o qué tipo de agua pasa por esa tubería y en qué estado está, o cómo ahí se genera un algoritmo que nos permite ver pues dentro de 50 años, si no hemos hecho ningún aplicativo para poder resolver cualquier problema, pues dónde tendremos los problemas en la ciudad. Pues imaginaros para
lo que supone eso para los ingenieros que tienen que planificar las obras y los presupuestos municipales, la ayuda que supone, ¿no? Pues esos serían algunos de los ejemplos de uso de inteligencia artificial, en este caso en el agua. Y Mónica, si me permites, has mencionado Cartagena y por tanto la región de Murcia, y a mí aquí me gustaría poner de manifiesto un elemento que ha mencionado muy bien Leire, de la reutilización, y cómo una región como la de Murcia, seca donde las haya también, son capaces de reutilizar el 92% de sus aguas. Total. Eso le permite tener una actividad desde el punto de vista del campo, de la agricultura, que no podrían tener de otra manera. Bien, por tanto, hay recurso disponible que no estamos utilizando con toda la potencia y oportunidad que nos proporciona ese recurso, y que sin duda es el camino a seguir. Es verdad que Leire ha marcado Benidorm, y yo no me puedo resistir a decir que Barcelona está en los mismos niveles de eficiencia, sino más, con una red muy complicada también, y aquí el secreto, efectivamente, Leire, es cuando tienes un desarrollo vertical y tienes mucha concentración de personas por poco kilómetro de red, el control de la red evidentemente es mucho más directo y mucho más eficiente. Totalmente. Porque tienes, vamos a decir, todo mucho más recogido, ¿no? Muchas gracias, Manuel y Leire, porque a veces pensamos en inteligencia artificial, ¿no?, con algo muy futurible, que no somos capaces de pensar en qué, y tenemos un país con España con unos riesgos importantes de cómo usar el agua y cómo usar la naturaleza y el sector agrario, y tenemos unos ejemplos pues fantásticos de cómo la inteligencia artificial nos está ayudando a tener más naturaleza en la ciudad, con lo que decías, ¿no?, del césped, por ejemplo, y a mejorar el sector agrario, como es el caso de Murcia. Con lo cual, estos yo creo que ya son como ejemplos, además concretos y optimistas, que nos podemos llevar de cómo usar la inteligencia artificial. Pero es verdad que también hemos oído hablar mucho de riesgos, hemos oído hablar mucho de ciberataques, y cómo en muchas de las empresas tenemos este tema como prioridad a la hora de pensar en cambios en las estructuras. Entonces, si nos ponemos en la parte de riesgo, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿qué piensas o qué veis vosotros que puede ocurrir? Yo creo, por definición, la tecnología no es mala. El mal uso de la tecnología es lo que es malo, es lo que tenemos que poner los mecanismos para que no se utilice mal la tecnología. Si un martillo lo utilizas para apretar un tornillo, te termina colocando el tornillo dentro, ¿no?, a base de golpes. Pero el mal uso de esa tecnología, que se llama martillo, que es una tecnología disruptiva en el momento que apareció, pues lo que provoca es que rompas la tabla o rompas el tornillo o aquello no tenga mayor uso. Con la inteligencia artificial, con el correo electrónico, con la nube, con todo, el mal uso de la tecnología, y siempre habrá un porcentaje de personas o de empresas que vayan a utilizarla mal, porque nadie es perfecto, o porque no sé si es humano o no, de que un porcentaje de personas sean tentadas a robar o tentadas a usarlo mal. Pero bueno, como empresa hay que poner los mecanismos, pues de la misma manera que protegemos nuestros datos con servidores, con no sé qué, con firewall, con la inteligencia artificial, la tecnología que aparece, tenemos que ir descubriendo cuáles son las palancas, los mecanismos, identificando los riesgos y poniéndole seguridad a esos riesgos. Pero no le veo un problema ético el uso de la inteligencia artificial como queremos, desde mi punto de vista. Creo que es una tecnología más, disruptiva como otras muchas que han aparecido, con una velocidad, aunque lleve muchos años, pero ya se ha popularizado, eso le dará mucha velocidad de penetración en todas las organizaciones, especialmente a aquellas que no somos tecnológicas, que la empezaremos a usar, que como todo uso tendrá que tener sus normas de uso, y más allá de que los responsables de gestión de las empresas seamos capaces de ponerle medios y recursos para que eso no ocurra, los riesgos son los mismos que cualquier otra tecnología. Muchas gracias, Pablo. ¿Vosotros estáis aplicando, Leire, algún tipo de medida, de formación, de políticas? Bueno, nosotros lo que estamos intentando es implantar el conocimiento por parte de todos, ¿no? En el conocimiento yo creo que está la clave, y en la medida que todos implantemos cuanto antes cualquier digitalización, ¿no? Y en este caso es la inteligencia artificial, porque nos va a ayudar en los procesos. Yo también creo que
bueno, siempre puede haber riesgos, lo decía Mariano en la charla previa, pero yo creo, yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Con lo cual, pues bueno, más allá de todas esas medidas de seguridad que tenemos que adoptar todos, como lo hacemos en nuestra vida privada, en nuestra vida profesional, no hay ninguna clave nueva que tengamos que desarrollar. Estupendo. ¿Y vosotros, Manuel? Mira, yo creo que durante algo que ha pasado en este proceso de aceleración de la inteligencia artificial ha sido que hemos empezado a pensar en todas las dimensiones de lo que implica utilizar una tecnología como la inteligencia artificial, ¿no? Y se han ido definiendo de manera sistemática algunos aspectos que todo sistema de inteligencia artificial debe cumplir para considerarse como fiable, ¿no? Y para no dejarme ninguno, los voy a mencionar muy rápidamente y luego voy a centrar el que para mí es el esencial de todo esto, ¿no? Lo primero es, debe haber supervisión humana. Lo segundo es, debe ser robusto desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la seguridad, ciberseguridad, especialmente si pensamos en sistemas autónomos, ¿no? Privacidad y gobernanza del dato es otro aspecto elemental. Transparencia. Hemos de entender que el sistema de la inteligencia artificial no es una caja negra y cuanto más confianza tengamos, y aquí Sam Altman hacía su intervención en Davos diciendo va a ser capaz la inteligencia artificial en muy breve de explicar, además del resultado, explicar el razonamiento realizado, ¿no? Esto ya veremos en qué se convierte y hasta dónde llega, pero esa transparencia nos va a ayudar a ganar confianza en el sistema. Diversidad, no discriminación y equidad. Evitar sesgos, tanto en el input como después en la interpretación del output. Bienestar social y ambiental debe servir para el bienestar y después, por supuesto, responsabilidad, ¿no? Se deben establecer mecanismos para asegurar la responsabilidad de los sistemas de inteligencia artificial y quién es el responsable. De todos estos, para mí, el riesgo principal que más me preocupa es el pensar que la inteligencia artificial puede ser un elemento sin supervisión humana. Aquí es donde yo creo que hay que centrarse, porque es una herramienta, es una solución para agrandar, ¿no? Enlarge en inglés, para agrandar las capacidades del humano, para complementarlo, para que le dé esa potencia de cálculo que desafortunadamente o afortunadamente no tienen nuestras mentes, ¿no? Es ahí donde hay que estar, aprovechar, utilizar muy bien, preguntarle muy bien al sistema, nutrirlo muy bien de datos para después interpretar de una manera supervisada desde la visión humana el resultado. ¿Esto puede evolucionar muchísimo en el futuro? Probablemente sí, pero ahora mismo mi preocupación cuando implementamos un sistema de inteligencia artificial es el garantizar que hay una supervisión humana al respecto del output que ha dado el sistema. Muchas gracias. Enrique, tú que estás en la parte de la investigación, ¿cuáles son esos riesgos y esos perímetros que nos comentaba Manuel de la supervisión del uso del dato? A ver, yo quisiera contestar, porque habéis comentado muchas cosas, dar otro enfoque un poquito diferente, a ver si me sale. Desde el punto de vista de desafíos o riesgos, ¿no? Vale, yo soy una empresa, quiero meter inteligencia artificial, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es, vale, ¿cuáles son los casos de uso? ¿Dónde lo puedo hacer? No tengo ni idea cómo me impacta. Hay que aprender la tecnología. Cuando hablan de las máquinas son capaces de ver, ¿qué significa eso? ¿No? Entender un poquito ciertos elementos de esa tecnología. Y luego, pues lo de toda la vida de Dios. Existe una serie de procesos con una serie de tareas. Esas tareas las hacen las personas algunas, otras veces lo hacemos en el ordenador. Y si es repetitivo, pues tiene muchas posibilidades de que se pueda automatizar de alguna manera. Entonces, sobre esas tareas, identificar cuáles son las que me pueden dar más impacto, por así decirlo, porque me pueda reducir un coste, que normalmente es lo que más aprieta el zapato. Quiero reducir aquí un coste o tengo mucha gente, me impacta mucho este proceso dentro de mis operaciones. Y incluso, mira, en ese momento sí que se puede utilizar ChatGPT de forma creativa. Lo tienes ahí como un compañero más del viaje, decir, bueno, ahora en esta tarea dame ideas de cómo yo puedo mejorarla o cómo me puede ayudar, ¿no? Porque también el uso de ChatGPT es importante, es un riesgo hacerlo bien. Y una vez que ya tienes todo eso, sí puedes ya entender mejor lo que son los casos de uso, porque
como desafío verdaderamente lo que suele ocurrir es que la viabilidad de los proyectos técnicos y la viabilidad de negocio no correlan. Las métricas no correlan, no es lo mismo. Para que funcionen bien los modelos no significa que sea bueno para el negocio. Luego, el primer riesgo es identificar muy bien los casos de uso y meter al negocio. El negocio, esto es tecnología, esto es lo de toda la vida de Dios. Es tecnología que tiene que servir para mejorar el negocio en una serie de métricas. Y entender y enfocar ese problema es fundamental. Otro punto que creo yo desde el punto de vista de implantación, por no entrar en temas técnicos, pero son proyectos en el cual existe un riesgo porque no hay no es el ABC que llevamos 20 años haciendo IT. Realmente nadie, por muy bueno que sea, te va a asegurar una predicción al 90 y tantos %. Nosotros no lo hacemos si somos investigadores. Sí sabemos que vamos a llegar a un 90 y muchos, pero no lo ponemos por escrito. ¿Por qué? Porque siempre es probabilística, siempre hay algo de error y siempre no se sabe cuándo se va a terminar, aunque puedas tener más o menos idea de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, como directivos, entender que son proyectos diferentes. Hay que tratarlos, no son proyectos de IT, son proyectos un poco diferentes y hay que dar mucho, la dirección se tiene que involucrar. Tiene que ayudar a esos equipos de data que tengáis, ayudar a que haya muchísima comunicación con el negocio para que se pueda entender el dominio de los datos. Los datos reflejan negocio, pero muchas veces los data science no lo tienen muy claro y negocio y data tienen que trabajar muy de la mano. Eso es otro riesgo que suele ocurrir. Y ya el último, y no quiero hablar más, el último. Y esto sí que es, para mí me parece muy importante. Vamos a muchas reuniones y al final entender que la IA hay cosas que las va a automatizar y hay cosas que sí va a ser aumentar, por así decirlo, no sé el término que es. Me apoyo en la IA para hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, aquí los responsables de recursos humanos, la dirección, tienen que empezar a entender que va a haber reskilling y upskilling. Hay que entender que la organización va a cambiar, que es muy transversal toda esta tecnología y que va a impactar en muchos procesos de negocio y, por tanto, hay que ser proactivo en esa formación. Nosotros nos acercamos a empresas y la gente está utilizando ChatGPT donde no debe. En temas de operaciones, que es cuando falla. Y a lo mejor es bueno meterlo en una dinámica de design thinking o en una dinámica de otro tipo en formas más creativas, ¿vale? Entonces, ahí sí que diría que hay otro riesgo, ser proactivos en formar a los empleados, en formar en estas tecnologías y cómo se utilizan. Ya no hablo más. Muchas gracias, Enrique. En definitiva, entiendo además que hablas de un riesgo muy interesante que fíjate que igual no está tanto en el debate, que es conectar precisamente la inteligencia artificial con el negocio para que esté bien dirigido, que es un poco lo que también nos venía a comentar Manuel, ¿no? Que haya esa estructura. Nos quedan muy pocos minutos y sí que nos encantaría, yo creo, saber a la audiencia que estamos aquí, ¿en qué estáis pensando? O sea, ¿qué está por venir? ¿Cómo vuestras mentes que ya están utilizando en vuestras empresas la inteligencia artificial, qué os gustaría que ocurriese y cómo lo vais a utilizar? Si queréis empezamos ahora por ti, Enrique, que estás aquí. O sea, ¿qué ves tú que viene ya? Pero como en plan casi titular, porque nos quedan pocos minutos y tenemos que ser puntuales. ¿Qué crees tú que está por venir ya que nos va a ayudar en el sector turístico? A ver, yo creo que lo que va a mejorar muchísimo es pasar de la investigación y lo que está saliendo a realmente ponerlo en producción. La IA que hay actualmente ahora es la peor que nos vamos a encontrar. Los modelos cada día serán más pequeños, tendrán mejor inferencia, es decir, los podemos utilizar en los móviles, los podemos utilizar en tiempo real y su cómputo va a ser más pequeño. Entonces, desde el punto de vista, creo que es muy importante pensar en cómo adoptar esta tecnología que se va a comer el software en nuestros procesos de negocio. Muchas gracias. Pablo, ¿vosotros qué pensáis? ¿En qué estáis ya pensando, si lo podéis contar en Lopesan? La parte de eficiencia operativa es un camino que ya ha empezado y es nuestro trabajo. Yo sí creo que la relación con el cliente o los modelos relacionales con el cliente se abren nuevas vías que tenemos que estar presentes, porque eso sí es parte de nuestro key business. O sea, yo creo que ahí es en donde vamos a estar muy atentos.
Y desde luego me quedo con la frase de esto no es un proyecto de IT, es un proyecto de negocio. Eso sí creo que es la verdadera transformación. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Leire, ¿vosotros? Bueno, en cuanto a ciudad, yo creo que vamos a mejorar la eficiencia de nuestras ciudades en general, no es en el caso concreto de Benidorm, y vamos a generar la relación con los ciudadanos, con los cuales estamos en contacto todo el día, y en aquellos destinos turísticos vamos a ser capaces de adaptar nuestro mensaje y nuestro producto de forma absolutamente pormenorizada a cada cliente, es decir, ahora segmentamos por tipología de cliente, por mercados, por diferentes necesidades en función de si vienes en pareja, si vienes en familia, etcétera, y vamos a ser capaces de llegar a una información única para cada uno de esos clientes en función de sus necesidades. Muchas gracias. ¿Vosotros, en Veolia? Yo aquí destacaría dos dimensiones diferentes, ¿no? Primero, la de las personas, los profesionales que formamos el grupo. Yo creo que aquí el siguiente paso es dotar ese upskilling, reskilling que mencionaba claramente Enrique, es proporcionar el suficiente nivel de formación en inteligencia artificial a todos los profesionales del grupo para que se puedan imaginar el futuro. Son ellos los que están enganchados en el territorio, los que están enganchados en la operación en el día a día, los responsables de imaginarse el futuro, y como organización somos nosotros responsables de que se lo puedan imaginar poniendo a su disposición los medios adecuados. Por tanto, para mí, eso es uno de los aspectos. Estamos trabajando y configurando un plan que permita ese desarrollo a gran escala, capilarmente hablando, en nuestra organización, para aprovechar toda la potencia. Eso uno. Y otro, y aún a riesgo de vamos quemando etapas, ¿no? Pasamos, los que miramos de tanto en tanto las curvas de Gartner, no vemos los heights por los que pasamos, y nos hemos olvidado de un concepto del Digital Twin, que sonó muchísimo en un momento determinado, y yo creo que ese es el siguiente paso. Yo me estoy imaginando el gemelo digital de la estación depuradora de agua, siendo capaz de reaccionar casi en tiempo real con el input del agua que me está entrando, la salida que tengo. Soy capaz de imaginarme un gemelo digital de mi proceso de generación de energía sostenible en una instalación y jugar atendiendo al valor de mercado de la energía en almacenar más, consumir menos y al revés, ¿no? Nos estamos imaginando gemelos digitales muy potentes, nutridos con muchísima información de contexto, con esa capacidad que la inteligencia artificial nos va a dar de unir después cosas que ahora mismo no están unidas. Energía, agua, residuo, y hacer una visión holística 360 de la oportunidad que te da una gestión mucho más eficiente del recurso. La verdad que a mí me has dejado fascinada con esta visión, ¿no? Y me ha conectado mucho esto que cuentas con algo que habéis comentado todos, ¿no? Cómo en realidad la inteligencia artificial nos lleva casi a una forma de funcionamiento más orgánica, ¿no? Más casi parecida como a buscar la eficiencia, igual que funciona casi la propia naturaleza, ¿no? Cómo hemos ido como consumiendo recursos sin mirar tanto a la inteligencia artificial, y esta cantidad de datos, ¿no? Igual que funciona la naturaleza, que no sabemos de dónde vienen esos datos, que permite que funcione de una forma que a veces no entendemos, la inteligencia artificial con muchos ejemplos que nos cuentas de gemelos digitales en vuestras instalaciones, nos va a permitir lograr esa mayor eficiencia y un mejor uso de los recursos, ¿no? Poníamos en el titular de la jornada de hoy también la palabra ética, y es súper interesante que todos tenéis las personas en mente, ¿no? Desde el reskilling y upskilling que comentabas, Enrique, a cómo integrarlo en el negocio, la formación, las personas, llegar al cliente, mejorar cómo trabajan nuestros equipos en las empresas. Con lo cual yo creo que efectivamente el tema de inteligencia artificial está en la conversación, ¿no? No es tanto futuro, sino que es el presente, y tendremos que hacernos buenas preguntas y buenos desafíos para poder utilizarla de la mejor forma para que los negocios sean mejores y más rentables y más sostenibles. Así que sin más, yo creo que vamos a acabar. Mira, fíjate, son 43 a 45, creo que nos habían dicho, no sé por dónde está Coralía, pero nos habían dicho que fuésemos muy puntuales, así que creo que lo vamos a hacer. Así que muchísimas gracias a todos por compartir este ratito de conversación con nosotros, y muchas gracias a vosotros por haber estado con nosotros este ratito. Gracias. A vosotros. Gracias.